Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diario para el estudio de la Biblia con una aplicación para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Cruz, soy pastor de la Iglesia Adventista en el Condado de Los Ángeles, California. Y antes de dar comienzo al estudio de hoy, permítanos tener una breve oración. Santo Padre, que moras en la altura de los cielos, queremos darte gracias porque podemos estudiar este capítulo de Romanos tan importante para tener esperanza y fortaleza en nuestras vidas. Por eso rogamos que tú nos acompañes y podamos ser fortalecidos a través del estudio de la misma. Favores que agradecemos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, queremos mencionar que el tema de esta semana es ninguna condenación. Y de manera especial el estudio de este día lleva por título Carne o Espíritu, la carne o el Espíritu. Es por esa razón que queremos invitarles a que nos puedan acompañar en la lectura del capítulo 8 de la Epístola de Romanos, los versículos 7 y 8. Leamos lo que la palabra de Dios nos dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí la palabra nos dice algo tremendamente importante. Y es que, como leímos allí, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Sencillamente, por más que uno se preocupe por ser buena persona, por hacer el bien, sencillamente por obtener cosas que consideran que son necesarias para la felicidad, Jesús en alguna oportunidad dice que de nada le sirve a la persona o al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida eterna, su alma o su salvación. Y es en ese contexto que aquí el apóstol Pablo nos menciona que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Muchas veces podemos tener apariencia de hacer cosas buenas, podemos a la vez estar ante la ley de los hombres dentro de lo correcto y ser admirados o apreciados por mucha gente. Pero cuando nosotros nos quedamos solos, solamente es Dios el que nos dice si estamos en comunión con Él o no. Y es en ese contexto donde si pensamos que podemos transitar en la vida lejos de Dios y a la vez agradando a Dios, es algo que no es compatible. Aquí el estudio de este día nos habla sobre la carne o el espíritu. ¿En qué contexto? Que tenemos que tomar decisiones y esas decisiones a veces son conflictivas. Hay intereses opuestos. Por un lado, nuestra naturaleza nos lleva a ponernos en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Pero también el Espíritu de Dios nos lleva a poner a Dios en primer lugar, a servir a los demás y también a cuidar nuestra vida, nuestro cuerpo y a disfrutar una vida en comunión con Él. Generalmente cuando hay esos conflictos de intereses, tenemos que estar tomando constantes decisiones. Esas decisiones pueden ser a favor o en contra de nuestra salvación eterna. Y es por eso que la palabra de Dios en este día nos insta a que nosotros podamos tener una mente espiritual. Y una mente espiritual es sencillamente dejando, como mencionamos en los días anteriores, que el Espíritu Santo vaya tomando mayor participación en nuestra mente, en nuestra vida y en nuestras decisiones. Y es allí cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, aprendemos a dejar que el Espíritu Santo vaya tomando posesión de adentro hacia afuera en nuestras vidas, que cada vez se nos resulta más sencillo agradar a Dios. Ahora, lo que la lección también nos dice en esta semana es que si nosotros estamos separados del Espíritu
estamos separados de Cristo y a la vez estamos separados de su ley. No podemos tener partes de las bendiciones de Dios. O estamos con Él o en su contra. O estamos aferrados a su palabra a través del Espíritu Santo y de Jesús, o sencillamente vivimos de manera egoísta para nuestras vidas. Y es allí que también la lección nos muestra que no importa cuánto nos esforcemos, separados de Cristo, no podemos obedecer la ley de Dios, ni tampoco agradarle a Dios. Sencillamente nuestra vida a veces se centra en decisiones que aparentemente son buenas, pero lo aparente no necesariamente nos va a dar la vida eterna. Sencillamente tenemos que pensar si estamos dejando a Dios en primer lugar o no. Ustedes saben que la gente a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha tenido el mismo conflicto, el mismo problema. ¿Vivimos para nosotros para agradar la carne o vivimos por el Espíritu para agradar a Dios? Y en ese conflicto que viene desde la primer pareja humana, el enemigo de Dios siempre está queriendo hacerle creer a las personas que podemos estar lejos de Dios, recibiendo las bendiciones y siendo felices. Y eso no es posible. La mentira eterna que se le dijo a Eva y por tanto también a Adán es que uno puede negarle el lugar que a Dios le corresponde y a la vez uno puede pasar a ser como Dios. Y eso es lo que significó en la tragedia humana, donde hoy encontramos que el dolor, la injusticia, la violencia, inclusive la muerte está por doquier. Eso no hubiera sucedido si tan solo se hubiera dejado a Dios en el lugar que le corresponde. Como nosotros mencionamos en la lección de los primeros días de esta semana, Jesucristo es anterior a todo lo creado, es creador de todo lo existente, y a la vez es el sustentador. Teniendo claro eso, es muy extremo pensar que podemos negar la dependencia y la adoración de Dios y a la vez estar dentro de un contexto de seguridad, de salvación o de dependencia. Entonces, si nosotros queremos tomar partido de victoria en nuestras vidas, sencillamente tenemos que dejar que el anterior creador y sustentador de todo, que es Cristo, que se hizo hombre, plenamente ser humano, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a través de ese sacrificio nosotros también podamos experimentar la salvación. Pero cuando nosotros decidimos comunicarnos y mantenernos en dependencia con Jesús, es allí donde Él nos dice, no os dejaré solos, y nos concede el Espíritu Santo. Es allí donde nosotros podemos vivir en el Espíritu y tener victorias. Comprendamos también y meditemos un poco que cuando este mundo como lo conocemos termine y Jesús venga en las nubes de los cielos, a lo largo de toda la eternidad viviremos una experiencia de constante adoración a Dios. Y si nosotros no podemos adorarle y dedicarle lo primero, lo último y lo mejor de nuestras vidas, tampoco lo podremos hacer en la eternidad. Es por eso que en el contexto de salvación Dios nos pide que lo pongamos en primer lugar, dejando que el Espíritu Santo reine y domine en nuestros corazones. Estimados, queremos desafiarles y animarles nuevamente en este día a que dejemos todos los intereses de la carne, del mundo, y velemos por los intereses de Dios. Ustedes saben que Dios, si está en primer lugar y el Espíritu Santo reina en nuestras vidas y Jesús es el Señor en nuestros corazones, Él no reemplaza la familia, no reemplaza el estudio, no reemplaza el trabajo, no reemplaza lo que tenemos, sino al contrario, lo bendice, lo multiplica y lo fortalece. Por eso, si usted quiere dejar al Espíritu Santo y a Dios en primer lugar, permítame acompañarle en una oración. Santo Padre, hemos comprendido la importancia del Espíritu Santo de Jesús en nuestras vidas y queremos rogarte que Jesús reine y el Espíritu Santo nos llene y de esa manera podamos vivir de victoria en victoria. Favores que rogamos en el nombre de Jesús. Amén.